Hola chicos. Antes de empezar la historia de hoy, solo un pequeño favor. Más del 90% de nuestros espectadores no están suscritos a nuestro canal. Por favor, suscríbanse para no perderse ninguna historia impactante e interesante. Vamos a comenzar la historia de hoy. Me llamo Carolina. Siempre pensé que mi vida era simple, quizá demasiado simple, pero era feliz. O al menos, eso creía. Estoy escribiendo esto no para buscar compasión, ni para que nadie me diga que hice bien o mal. Lo hago porque durante años callé, soporté, sonreí cuando por dentro me desmoronaba. Ahora quiero contar la verdad, desde mi voz, sin adornos ni mentiras. Porque mi historia merece ser contada, y porque la venganza, aunque no siempre limpia el alma, a veces pone las cosas en su lugar. Estuve casada durante 15 años con Marcos. Nos conocimos en la universidad, cuando ambos teníamos 22 años. Él estudiaba ingeniería, yo administración. Nos enamoramos rápido, de esas relaciones que parecen destinadas, que la gente admira desde afuera. Nos casamos al poco tiempo de graduarnos, y al año nació nuestra hija, Martina. Luego, vino Lucas, nuestro segundo hijo. Éramos la familia perfecta, o al menos eso parecía en las redes sociales, en las cenas familiares, en los cumpleaños de los niños. Yo trabajaba medio tiempo y me encargaba de la casa, de los niños, de todo lo invisible. Marcos, por su parte, trabajaba en una empresa constructora muy importante. Viajaba mucho, especialmente los últimos 5 años. Cada vez que volvía, estaba más ausente. Decía que estaba cansado, que los negocios lo tenían agotado, que solo quería dormir. Y yo le creía. Siempre le creía. No sé en qué momento exacto dejó de quererme. Tal vez nunca me quiso como yo a él. Pero lo que sí sé es que el día que encontré ese primer mensaje en su celular, mi mundo se quebró. Era un mensaje corto, de alguien guardado como Leo. Pero el contenido era muy claro. Te extraño, anoche fue perfecto. Me haces sentir viva. Viva. Esa palabra me atravesó como una puñalada. Yo, que me pasaba los días planificando menús, ayudando a los niños con la tarea, lavando su ropa interior, cocinando sus platos favoritos, ¿no era suficiente para hacerlo sentir vivo? No lo enfrenté de inmediato. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender qué estaba pasando. Durante semanas observé. Me volví experta en fingir que todo estaba bien mientras revisaba sus movimientos, sus correos, sus mentiras. Descubrí que Leo era en realidad Leonora, una arquitecta joven que trabajaba con él. Tenía 27 años. Supe dónde vivía, qué auto manejaba, hasta qué perfume usaba. Todo gracias a la tecnología, y a mi paciencia. Durante meses observé en silencio. Y dolía. Dios, cómo dolía. Las cenas fingidas, los te amo vacíos, sus excusas para no acompañar a los niños a sus actividades. Todo era parte de una gran mentira. Pero no podía explotar. Aún no. Yo quería que él sintiera lo que yo había sentido. Quería que lo perdiera todo, como yo sentía que lo había perdido. Empecé a construir mi plan con el mismo cuidado con el que había construido nuestra familia. Primero, actué como si nada pasara. Me volví aún más atenta, más amorosa. Le decía que lo admiraba, que lo notaba cansado, que debía descansar más. Marcos, confiado, se relajó. Comenzó a dejar su celular por toda la casa, incluso desbloqueado. Ya no temía ser descubierto. Yo era la esposa perfecta, ¿qué iba a sospechar? Pero detrás de esa fachada, yo reunía pruebas. Correos, fotos, llamadas, capturas de pantalla. Contrate a una investigadora privada. Todo lo documenté, fechas, lugares, incluso los hoteles donde se veían. Mientras más sabía, más crecía la rabia. Pero también, más fría me volvía. No quería hacer un escándalo. Quería destruirlo desde adentro. Poco a poco, comencé a alejarme emocionalmente de él sin que lo notara. Guardaba dinero en una cuenta secreta, comencé a contactar abogados discretamente. Sabía que si quería hacer justicia, debía ser inteligente. Teníamos bienes en común, la casa, el auto, una propiedad en la playa. Todo a nombre de ambos. Y yo quería quedarme con todo.
Conseguí a un abogado experto en divorcios silenciosos. Me explicó cómo debía actuar, qué debía evitar. Comencé a grabar nuestras conversaciones, no para exponerlo públicamente, sino para tener evidencia de su desprecio, de su manipulación emocional. Marcos no era violento, pero sí era hiriente. Siempre me hacía sentir inferior, como si mis esfuerzos no fueran suficientes. Una noche, fingí dormir mientras él hablaba por teléfono con Leonora. Escuché cómo se reían, cómo planeaban un viaje a Buenos Aires. Decía que yo no sospechaba nada, que era demasiado buena para imaginarlo. Esa fue la noche en que algo dentro de mí se apagó del todo. Ya no era dolor, era algo más profundo, más helado. Ya no lloraba por él. Lloraba por mí misma, por la ingenua que había creído en promesas vacías. Al día siguiente, sonreí como siempre. Preparé el desayuno, llevé a los niños a la escuela, lavé la ropa. Pero dentro de mí, ya todo estaba decidido. Puse en marcha la primera parte de mi plan. Hablé con un amigo periodista, alguien que me debía favores del pasado. Le pasé la información que tenía, fotos, mensajes, incluso grabaciones. Pero le pedí que no publicara nada aún. Solo que lo guardara. Luego, invité a Leonora a un café. Fingí ser una clienta interesada en un proyecto de remodelación. Ella aceptó, sin sospechar quién era yo. Nos encontramos en un lugar elegante. Ella llegó sonriente, segura de sí misma. Le hablé como si realmente estuviera interesada en contratarla. Le pedí su tarjeta, le pregunté por sus proyectos. Y justo cuando ella pensaba que había conseguido una clienta más, saqué una foto de ella y Marcos besándose en la entrada de un hotel. Su rostro cambió de inmediato. Se puso pálida. Le dije, con voz baja pero firme, que sabía todo. Que sabía desde hacía meses. Que sabía incluso más que ella. Su expresión se volvió arrogante. Me dijo que si Marcos estaba conmigo era por lástima, que yo era una mujer aburrida. Me contuve de no lanzarle el café en la cara. Solo me levanté y le dije que disfrutara lo poco que le quedaba de esa ilusión. Porque muy pronto, todo se iba a caer. Salí de ese lugar con el corazón latiendo fuerte, pero con una claridad que nunca antes había sentido. Ya no era la esposa traicionada. Ahora era la mujer que estaba por recuperar el control de su vida. Y esto apenas comenzaba. Después de aquel café con Leonora, supe que la cuenta regresiva había comenzado. Ella intentaría advertirle a Marcos, por supuesto, pero ya era tarde. Todo estaba cuidadosamente planeado, y aunque él lo negara o intentara arreglarlo, los engranajes de la caída ya estaban en marcha. Volví a casa esa tarde como si nada. Hice la cena, ayudé a Martina con su tarea de matemáticas y le preparé a Lucas un baño tibio como le gustaba. Marcos llegó tarde, como siempre, diciendo que había una reunión que se alargó. Lo miré fijamente por unos segundos. Ya no me dolía escucharlo mentir. Me dolía más saber cuánto tiempo permití que esa mentira creciera sin hacer nada. Pero eso estaba por cambiar. Los días siguientes fueron de silencio estratégico. Yo me comportaba como siempre, incluso más amorosa. Le dejaba notitas en su bolso, le preparaba sus comidas favoritas, me ofrecía a plancharle las camisas. Todo era parte del engaño. Quería que él se sintiera en control, seguro, mientras el suelo comenzaba a ceder bajo sus pies. Leonora, según supe por la investigadora, había comenzado a presionarlo. Le pedía que se separara, que dejaran de ocultarse. Él, por supuesto, seguía diciendo que no era el momento, que los niños eran pequeños, que yo era frágil. Fragile. La misma mujer que sostuvo un hogar entero sola durante años. ¡Qué ironía! Mi abogado ya tenía toda la documentación lista. Solo faltaba el detonante final. Ese punto sin retorno. Y sabía que llegaría pronto. Una tarde, encontré a Marcos en el estudio, hablando por videollamada con ella. No me vio entrar. Se reía, le decía que la amaba, que ella era su mundo. Tomé mi celular y grabé desde la puerta, en silencio. Cuando se percató de mi presencia, fingió que hablaba con un cliente. Asentí y no dije nada. Pero esa fue la gota final. Ya no había marcha atrás. Al día siguiente,
Visité el banco. Retiré parte del dinero que él ni sabía que teníamos. Lo había estado ahorrando en una cuenta paralela, creada con la ayuda de una amiga contadora. También llevé a los niños a casa de mis padres con la excusa de un fin de semana especial. Ellos no sabían nada, solo que mamá quería que pasaran unos días con los abuelos. Mi padre me abrazó más fuerte de lo normal. Quizá lo intuyó. O quizá solo sabía que su hija estaba lista para dejar de fingir. Esa noche, Marcos llegó a casa con una botella de vino. Decía que quería celebrar, que había cerrado un contrato importante. Me senté con él, brindé, incluso sonreí. Me preguntó si estaba bien, que me notaba rara. Le dije que me sentía feliz. Y no mentía. Por primera vez en años, sentía paz. Al día siguiente, muy temprano, mientras él dormía, dejé los documentos del divorcio firmados sobre la mesa del comedor. Junto a ellos, una carpeta con las pruebas de su infidelidad, copias de mensajes, fotos, grabaciones. También dejé una carta, escrita a mano, donde le explicaba que no me iba, que era él quien debía irse, que la casa era mía, que la custodia de los niños ya estaba en trámite, y que los abogados hablarían de ahí en adelante. Me fui a trabajar como cualquier otro día. No respondí sus llamadas. No abrí sus mensajes. Solo lo bloqueé. Cuando regresé por la tarde, ya no estaba. Se había llevado algunas cosas, las mínimas. La casa se sentía más liviana. Como si el aire pudiera circular mejor. Pero eso no fue todo. Lo que vino después fue lo verdaderamente impactante. Recuerdo claramente ese lunes por la mañana. El periódico local traía en su portada una noticia discreta, pero suficiente: arquitecta involucrada en escándalo amoroso con ejecutivo de constructora reconocida. No decía nombres, pero las fotos eran claras. Él, abrazado a Leonora, saliendo de un hotel. Lo que nadie sabía era que esa nota había sido filtrada por mi contacto en el periódico. No para destruirlos públicamente, sino para sacudir el entorno en el que se movían. La empresa donde trabajaba Marcos tenía una política estricta contra relaciones personales entre compañeros de jerarquía diferente. A los pocos días, se le pidió la renuncia. Y ella también fue desvinculada. Su reputación, construida en pocos años, se desmoronó en cuestión de semanas. Lo que habían construido en la sombra, ahora ardía a plena luz del día. Marcos intentó buscarme. Me escribió correos, cartas, incluso vino a casa. Pero yo ya no era esa mujer que lo esperaba con la cena servida y la sonrisa herida. Era otra. Y esa nueva versión de mí no tenía espacio para él. Los niños lo notaron, claro. Les expliqué todo con cuidado, sin mentir, pero sin lastimarlos. Les dije que papá ya no viviría con nosotros, pero que siempre podrían verlo. No hablaba mal de él, no lo necesitaba. Sus actos hablaban por sí solos. Y con el tiempo, incluso ellos comenzaron a hacer preguntas, a notar las ausencias, a preferir quedarse conmigo los fines de semana que les tocaba con él. Leonora desapareció del mapa. Supe que intentó demandarme por difamación, pero no tenía base legal. Todo lo que había usado eran pruebas obtenidas de forma legítima. Además, ella sabía que si lo llevaba a tribunales, saldría aún peor parada. Marcos, por su parte, se fue a vivir a un pequeño departamento en las afueras. Perdió amigos, contactos, todo aquello que había priorizado por encima de su familia. Una tarde, meses después, me escribió una última vez. El asunto del correo decía: lo arruiné todo. Lo leí y lo eliminé. Ya no me interesaba su arrepentimiento. No buscaba perdón ni venganza por sí misma. Solo quería justicia. Y la había conseguido. Pero mi venganza no fue solo destruirlo. Mi venganza fue levantarme. Fue no quebrarme. Fue construir una vida nueva, más fuerte, más mía. Comencé a trabajar tiempo completo, abrí mi propio emprendimiento, una pequeña agencia de asesoría financiera para mujeres que, como yo, se sentían atrapadas. Quería que supieran que había salida. Que no estaban solas. Y lo más importante, volví a mirarme al espejo y reconocerme. La mujer que se había perdido en una rutina de sacrificios silenciosos había vuelto. Pero ahora era más sabia, más fuerte.
Más libre. Mi historia no termina aquí. Aún queda un capítulo más. Porque a veces, el pasado regresa. Y con él, nuevas formas de cerrar heridas abiertas. Han pasado 2 años desde aquel día en que dejé los papeles del divorcio sobre la mesa del comedor. A veces me parece una vida anterior. Como si esa mujer que sonreía para ocultar sus lágrimas ya no existiera. En parte, es cierto. Hoy soy otra. No más fuerte por venganza, sino por elección. No más resiliente por dolor, sino por convicción. Mi agencia creció más de lo que imaginé. Empecé asesorando a mujeres en situaciones financieras complicadas, divorcios, separaciones, emprendimientos fallidos. Después, creamos un espacio de acompañamiento emocional y legal. Nunca pensé que de mi propio dolor nacería algo que cambiaría la vida de otras. Martina y Lucas también crecieron. Martina ya tiene 13 años y empieza a preguntarse cosas que no siempre sé cómo responder. Lucas, con sus 10, todavía se aferra a mis abrazos como si fueran escudos contra todo lo que no entiende. Son mi motor. Todo lo que he hecho, lo he hecho pensando en ellos. No quiero que hereden miedo ni silencio. Quiero que hereden dignidad. Durante todo este tiempo, Marcos desapareció de nuestras vidas en casi todos los sentidos. Venía a ver a los niños de vez en cuando, pero su interés era cada vez más débil. Se notaba. A veces los llamaba con entusiasmo, otras semanas pasaban sin que supiera de él. Nunca le impedí verlos, nunca hablé mal de él frente a ellos. Solo me limité a estar presente, a enseñarles con hechos lo que es la coherencia y el amor verdadero. Pero un día, de pronto, volvió a aparecer. Esta vez, con una sonrisa que reconocí de inmediato, la sonrisa del hombre desesperado. Fue una tarde de octubre, mientras yo salía de una reunión con una clienta. Marcos me esperaba frente a la oficina, más delgado, demacrado, vestido con una chaqueta que claramente ya no le quedaba como antes. Me pidió hablar. Dije que tenía 10 minutos. Me siguió a una cafetería cercana. Se sentó frente a mí con la mirada baja, como si le pesara el alma. Me dijo que había cometido errores, que lo había perdido todo. Que Leonora lo dejó después de que él se quedó sin trabajo. Que sus amigos le dieron la espalda. Que lo único que le quedaba eran sus hijos, y que quería reconstruir su relación conmigo. Mire. No por crueldad. Me reí porque por primera vez entendí que él nunca había comprendido nada. Quería volver no porque me amara, no porque se arrepintiera sinceramente. Quería volver porque su mundo se había desmoronado, y yo era el único lugar donde alguna vez encontró estabilidad. Le respondí con calma que ya no había un nosotros que reconstruir. Que había hecho su elección y yo también. Que no lo odiaba, pero que tampoco lo necesitaba. Que mis hijos y yo estábamos bien. Y que, por su bien, era mejor que él empezara a aceptar su nueva realidad. Se quedó en silencio. No discutió. No suplicó. Solo bajó la mirada, murmuró un lo siento y se fue. Lo vi alejarse por la ventana. Su figura se confundía entre la gente. Ya no era el hombre que me enamoró. Ni siquiera era el hombre que me rompió. Era simplemente alguien más. Pensé que ahí terminaría todo. Pero el destino siempre guarda unas bajo la manga. Unos meses después, recibí una carta anónima en la oficina. No tenía remitente, pero el sobre contenía un contrato falso a nombre de Marcos, con firmas alteradas y movimientos de dinero sospechosos. Lo leí varias veces, confundida. Al principio pensé que era una broma o una trampa. Pero luego recordé algo. Durante los últimos años de nuestro matrimonio, Marcos manejaba cuentas de clientes de forma poco clara. Siempre me decía que eran favores entre colegas. Yo no quise saber más en su momento. Tomé el documento y se lo mostré a mi abogado. Él me recomendó enviarlo a la empresa para la que trabajaba Marcos antes de ser despedido. No con intención de hundirlo, sino por si era algo grave. Si había perjudicado a otras personas, yo no quería ser cómplice por omisión. Pasaron semanas sin novedades. Hasta que una llamada del mismo abogado me sacudió. Había una investigación abierta contra él por fraude y evasión fiscal. No solo había perdido su reputación por la infidelidad, ahora enfrentaba cargos legales serios. Y lo peor,
Los documentos que lo incriminaban habían llegado desde una dirección vinculada a Leonora. La ironía no podía ser más cruel. La misma mujer por la que me había abandonado, ahora lo hundía sin piedad. Tal vez fue por venganza, o por despecho, o por protegerse ella misma. No lo sé. Y, sinceramente, ya no me importaba. Lo que me sorprendió fue mi reacción. No sentí alegría. No sentí esa venganza dulce que tantos esperan. Solo sentí alivio. Porque todo caía por su propio peso. Yo no necesitaba hacer justicia con mis manos. La verdad, tarde o temprano, se encarga sola. Poco tiempo después, Marcos fue citado a declarar. Sus cuentas fueron congeladas. Su departamento embargado. Perdió todo lo que quedaba. Y aún así, nunca me buscó para pedir ayuda. Quizás porque sabía que no la recibiría. O tal vez porque, por fin, había entendido que había cruzado una línea sin retorno. Yo seguí adelante. Un año más tarde, decidí escribir mi historia. No con nombres reales, no para difamar, sino para ayudar. Para que otras mujeres que pasan por situaciones similares sepan que no están solas. Que se puede volver a empezar. Que se puede salir del abismo sin volverse piedra, sin perder la ternura, sin destruirse por dentro. Hoy vivo en una casa nueva, cerca del mar. Mis hijos corren por el jardín, sus risas llenan los rincones. El sol entra por las ventanas. Y yo, al fin, me siento en paz. No perfecta, no invincible. Pero sí libre. Mi venganza no fue gritar, ni exponerlo, ni hacerle daño. Mi venganza fue convertirme en la mujer que siempre fui, pero que el dolor había silenciado. Mi venganza fue amar a mis hijos más que al pasado. Mi venganza fue reconstruirme. Y si estás leyendo esto, si estás pasando por algo parecido, solo quiero decirte una cosa, no necesitas romperte para romper el ciclo. Solo necesitas dar un paso. Luego otro. Y cuando menos lo esperes, estarás corriendo. Yo lo hice. Y tú también puedes hacerlo.